Mañana doy gracias al Señor por esta bonita oportunidad de congregarnos, reunirnos con Biblia en mano para estudiar la poderosa, suficiente e infalible palabra del Señor. Todos bienvenidos, cada hogar que se hace representar en esta hora, en este lugar, que Dios les bendiga. Han escogido la mejor parte, la cual no les será quitada. Han tomado la decisión correcta, la que trae mayor bendición de parte de nuestro Dios. Quiero invitarles para que oremos al Señor, le demos gracias y pidamos su guía, su dirección para los minutos a continuación en el estudio de su palabra. Bendito Dios, quiero darte gracias porque nos ha regalado vida, salud. Gracias, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, el único Dios verdadero que tiene cualidades únicas, que hace obras únicas y que pronuncia palabras únicas. Por eso, amado Dios, eres el Dios único y verdadero. En la persona de Jesucristo, tu Hijo eterno, nuestro único Señor y Salvador, por medio de nuestro Salvador llegamos ante ti para darte gracias, amado Dios, por regalarnos la bendición de congregarnos, amado Señor, y en esta ocasión con el fin de exponer, de predicar, de meditar, de enseñar, de aprender de tu palabra, Señor del cielo. Doy gracias, Señor, por este varón que ha llegado a este lugar, por esta dama que se encuentra acá. Solo tú conoces, Señor, allá en lo profundo de su corazón, su necesidad espiritual, Señor. Y el Espíritu de Dios, Señor, sabrá llevar la palabra a cada corazón, a cada necesidad. Permita, bendito Dios, que nuestros corazones puedan ser tierra fértil, donde tu palabra, Señor, dé fruto, amado Dios. Guarda nuestros corazones que vayan a ser tierra donde haya piedras, donde haya espinos, como dice tu palabra, donde represente a esa semilla que cae en el camino, entre espinos, en pedregales, sino que nuestro corazón pueda ser esa tierra fértil, donde tu palabra produzca el fruto para la cual tú la envías, bendito Dios. Necesitamos, amado Dios, ser moldeados por tu palabra, llegar a tu palabra, con tu palabra, bendito Dios, y que tu palabra haga los cambios en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestros patrones de conducta que se requieren. Si no es tu palabra, bendito Dios, la que produce cambios en nuestra vida, no hay esperanza, bendito Señor, para nosotros. Si no es el Espíritu de Dios el que lleva tu palabra a cada corazón, a cada entendimiento, de nada sirve que el predicador, cualquiera que sea, se pare en este lugar, bendito Dios. Porque es el Espíritu Santo nuestro maestro, nuestro profesor, nuestro maestro excelente, bendito Dios, el cual nos guía a toda la verdad, bendito Dios. Por eso en estos momentos confía en esa obra del Espíritu Santo, la cual será llevar tu palabra, Señor, a cada vida, empezando por la vida de quien habla, bendito Dios. Te alabo y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bonito sería vivir en un lugar donde no hay envidia, donde no hay egoísmo, donde uno no se encuentra borrachos, donde no hay viciosos en el barrio, en la calle, ¿cierto? Donde no hay ladrones, donde no hay maldad, donde no hay delincuentes. Qué bonito sería vivir en un lugar donde la provisión, el alimento es para escoger. La comida se puede escoger estilo buffet, bueno, es abundante, fácil de conseguir y se puede, como dije, escoger al gusto del consumidor el menú, ¿cierto? Qué bonito sería vivir en un lugar donde no hay miedo al cáncer, a la diabetes, a la hipertensión, ¿cierto? Por ende a los infartos, a la enfermedad. Y tampoco en un lugar, sería bonito vivir en un lugar donde no se tiene temor a morir. No hay temor a morir. Ese fue el lugar en el cual vivió la primer pareja y con muchos privilegios más, Adán y Eva. Esas cualidades que yo mencioné y muchas otras existían, era la condición de vida para la primer pareja en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, Adán y Eva. Sí. Todos nos gustaría vivir en un lugar de esos. Ellos vivieron en un lugar con muchas bendiciones, con muchos privilegios. Ellos tenían, Adán y Eva tenían provisión gratuita y abundante para escoger. Adán y Eva no tenían miedo al cáncer, a la enfermedad, cualquiera que sea, la hipertensión, la diabetes, a los infartos, derrames cerebrales, nada de eso. Ellos no tenían miedo a morir.
No sabían qué era eso, nunca habían asistido a un velorio, a un entierro. No sabían qué era eso. Por eso no tenían miedo a la muerte, porque no sabían. No había malos vecinos para ellos. No había delincuencia en su calle, en su barrio. Adán y Eva no sufrían de celos, por ejemplo. Eran muy fieles el uno al otro. No sufrían de celos con los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con vecinos. Adán no tenía ojos sino para Eva. Y Eva no tenía ojos sino para Adán. Él estaba casado con una mujer hermosísima. Y el esposo de Eva era todo un galán también. Vivían muy bien, en una condición muy hermosa, muy bonita. Pero además de todos estos privilegios, creo que uno de los mayores era que ellos vivían en la misma presencia de Dios. Ellos vivían en íntima comunión con Dios, oyendo a Dios hablar. Y creo que hablando con Dios, disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de la voz de Dios, disfrutando de la íntima comunión con el Señor, que creo que era su mayor privilegio. Pero un día, Adán y Eva, por algo que quiero que tengamos presente, por no respetar la palabra de Dios, perdieron todo eso. Por no respetar la palabra de Dios, perdieron todas esas bendiciones, todos esos privilegios. Pero la mayor pérdida, o una de sus mayores pérdidas, no fue perder la comida abundante, la provisión fácil, el menú disponible que tenían. Su mayor pérdida, una de sus mayores pérdidas, tampoco fue perder de pronto la vida fácil, su ocupación gustosa, satisfactoria, su labor, su profesión, porque lo tenía. Su mayor pérdida tampoco fue perder la falta de temor a enfermarse o a la muerte. Una de sus mayores pérdidas fue perder la comunión íntima con Dios por no respetar la palabra de Dios. Perder su comunión con Dios, el poder vivir cerca de la presencia de Dios, el poder oír la voz de Dios, el poder relacionarse con Dios de manera tan cercana. Porque un día, además de todos esos privilegios que mencioné y otros que no mencioné, que fueron perdidos para él, un día Dios lo sacó del Edén, del jardín lo sacó y dijo: váyase a trabajar, váyase a sudar, váyase a sufrir. Váyase, lo sacó. Antes estaba, y como dije, en la misma presencia del Señor. Y fue esa una de sus mayores pérdidas. Perder, como dije, la íntima comunión con el Señor, el poder estar cerca de Él. Todo por no respetar la palabra de Dios. No hay comunión con Dios cuando no se respeta la palabra de Dios. Hay personas y aún creyentes que son de pronto muy prácticos en actividades culticas, en actividades religiosas. Y muchas veces se piensa que la comunión con Dios se tiene por de pronto ser prácticos en actividades culticas, en actividades religiosas, en actividades serviciales, podríamos decir. Pero no, lo que trae comunión con Dios es cuando se respeta la palabra de Dios. Usted puede ser muy práctico en muchas actividades religiosas, pero si no respeta la palabra del Señor, puede que lea la palabra, pero la lectura de la palabra no le da comunión con el Señor. Eso se convierte en una actividad religiosa, eclesial. Puede que ore, pero si usted no respeta la palabra del Señor, su oración, su tiempo de pronto de oración no le va a dar comunión con el Señor tampoco. Puede que la asistencia a los cultos también sea muy fiel, pero eso tampoco le dará comunión con el Señor. Porque la comunión con el Señor empieza y es, ¿qué es comunión con el Señor? Comunión con Dios es respetar su palabra. Es respetar su palabra. Las grandes tragedias de los hombres de la Biblia estuvieron ahí.
las grandes tragedias para el mundo mismo, para la humanidad, tienen esa razón: no respetar la palabra de Dios. No respetar la palabra de Dios. Por eso, la comunión con Dios, que es de lo cual vamos a hablar un poco en estos minutos, se mantiene respetando la palabra del Señor. Y quiero llevarle, mis hermanos, a que todos como iglesia del Señor podamos entender a través de esta pareja, de lo que Dios habla, de lo que ellos vivieron antes y después. Antes, cuando respetaban la palabra del Señor, la comunión íntima que tenían con Dios, y luego lo que ocurrió después de perder la comunión con Dios por irrespetar la palabra del Señor. Para que entendamos que la comunión con Dios se mantiene respetando su santa, eterna, suficiente, infalible palabra de Dios, la Santa Biblia. No hay comunión con Dios si no se respeta la palabra del Señor. No hay comunión con Dios. Habrá comunión con las personas, posiblemente. Habrá comunión, de pronto, vamos a decir, con un grupo de personas, con una congregación, pero con Dios. La comunión con Dios es respetar su palabra. Respetar su palabra. Por eso quiero invitarles para que ahí en el capítulo 2 y 3 del primer libro de la Biblia, fácil de encontrar, Génesis, el capítulo 2. A veces es difícil encontrar a Abdías, a Nahum, pero Génesis y capítulo 1 y capítulo 2, ¿cierto? Quiero invitarles para que abramos la palabra del Señor y miremos en estos versículos que la comunión íntima con Dios se mantiene respetando su palabra. La comunión íntima con Dios, que es una necesidad de todo creyente. Todos debemos, mis hermanos, vivir en comunión íntima con Dios. Una de las cosas que me he dado cuenta a través de la palabra del Señor es que aunque el conocimiento de la Biblia es muy importante y debemos crecer en conocer la palabra del Señor, el conocimiento de la Biblia no protege a las personas muchas veces, porque solamente se convierten, en personas, como a veces decimos, cabezones, tienen conocimiento. Pero mientras no se tenga comunión íntima con el Señor, respetando su palabra, no va a haber inclusive protección del pecado. ¿Cuántos esposos saben que la Biblia dice que el adulterio es pecado, pero lo hacen? Lo dice la palabra del Señor y lo saben, pero lo hacen. ¿Cuántos creyentes saben que ingresar a esas páginas pecaminosas, pornográficas, es pecado? Pero lo hacen, saben que la Biblia lo prohíbe, que es parte de la fornicación. Pero lo hacen, lo saben que la Biblia lo prohíbe. ¿Cuántos creyentes saben que engañar a alguien en el negocio es pecado? Pero lo hacen. Lo saben, la Biblia lo dice y saben que la Biblia lo dice. ¿Sabe por qué? Porque no tienen comunión con el Señor. Solo lo saben. Pero no respetan la palabra del Señor y no hay comunión con el Señor. La cercanía de Dios, respetando su palabra, nos protege de tantas cosas. Por eso, nuevamente, llevándoles a Génesis capítulo 2 y capítulo 3, algunos versículos, vamos a estar en el capítulo 3, capítulo 2, los últimos versículos del capítulo 2, los primeros versículos del capítulo 3, y ahí vamos a estar basándonos. Para primeramente mirar que la comunión con Dios tiene muchos enemigos, tiene enemigos. La comunión con Dios no es fácil muchas veces de vivirla porque hay enemigos que atentan contra la comunión con Dios. Si usted es un creyente, un hombre, una mujer que procura vivir en comunión con el Señor, respetando su palabra, tendrá ataques. Y el primer y principal enemigo de la comunión con Dios, según el capítulo 3, versículo 1 de Génesis, es el mismo Satanás. El enemigo, el gran enemigo de Dios, de la iglesia del Señor, es el mismo. Satanás vio que Adán y Eva era una parejita que vivían en la comunión con Dios, en la presencia de Dios.
y buscó la manera de interferir, de interrumpir la comunión con el Señor, de meterse a dañar la comunión con el Señor. Satanás para nada le agrada cuando usted como creyente vive en comunión con el Señor. Él ataca su vida. Él quiere interrumpir, dañar su comunión íntima con el Señor. Él veía que esta pareja, Adán y Eva, vivían en la íntima comunión con el Señor y de una vez ingresó. Dice la Biblia ahí en el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, aquí personificado, de la serpiente, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aquí Satanás, que toma forma de serpiente, está hablando allá con la mujer. Satanás, la serpiente antigua, como dice la palabra del Señor. Y empezó con que Dios os ha dicho, de una vez atentar contra la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, llevar a la primer pareja, llevar a Adán y a Eva, que vivían en condiciones favorables, maravillosas, a que de una vez y respetaran la palabra de Dios, porque nadie puede tener comunión con Dios si no respeta su palabra. Con que Dios os ¿a qué? Ha dicho, de una vez a la palabra. Esa palabra que ustedes han oído no es digna de respeto. El primer enemigo de la comunión con el Señor del pueblo de Dios es Satanás. Y de una manera muy sutil, aquí ingresa a ellos a través de un animal, a veces a través de una persona, a veces a través de un familiar. A veces es la voz del enemigo a través de un familiar, de un vecino, un compañero. Una invitación, una oferta pecaminosa, una palabra que endulce el oído, que emociona las pasiones pecaminosas. Pero Satanás quiere dañar la comunión íntima del creyente con Dios. Y aquí ocurrió. Satanás, como dije, busca que usted dude de la palabra del Señor, con que Dios os ha dicho. Él se atraviesa para interferir la comunión del creyente con Dios. Satanás busca que usted irrespete la palabra de Dios, que tergiverse la palabra de Dios, que no valore la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Por ahí oí que y respete la palabra del Señor, porque Él sabe que el creyente no puede tener comunión íntima con Dios mientras no respete su palabra. Satanás se metió a dañar la comunión que la primer pareja tenía con Dios, para que Adán irrespetara la palabra de Dios, para que Adán desobedeciera la palabra de Dios, para que Adán dudara de la palabra de Dios. Todo fue meterse con la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. El principal enemigo de la comunión íntima suya con Dios es Satanás. Es Satanás. Como lo fue para Adán y Eva, Satanás. Él llegó allá a interferir, a dañar la comunión íntima que Adán y Eva tenían con Dios, viviendo en la presencia de Dios, oyendo la misma palabra de Dios, relacionándose con el mismo creador del universo. Que respetaran su palabra. Hasta el momento estaban respetando la palabra. Dios había dicho en el capítulo 2, versículos 16 y 17: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Era palabra de Dios, era orden de Dios. Debía ser respetada la palabra de Dios. Hasta el momento esta hermosa pareja respetaba la palabra de Dios, y por respetar la palabra de Dios vivían en comunión con Dios. Por eso Satanás se metió. Pero igualmente a eso seguido, Satanás, como el principal enemigo de la comunión con Dios, el irrespeto a la palabra de Dios, se convierte en ese enemigo. Porque él lo que busca, él ingresa, él pone la tentación, y el creyente muchas veces accede e irrespeta la palabra de Dios. El irrespeto a la palabra de Dios, insisto en eso,
es también un gran enemigo de la comunión con el Señor, de la comunión con Dios. Iglesia, todo pecado y toda desobediencia empieza por ahí. ¿Por qué? Por irrespetar la palabra de Dios. Todo pecado, toda desobediencia de la humanidad ha empezado por ahí, por irrespetar la palabra de Dios. Dios le dijo a través del profeta Natán a David: por cuanto has menospreciado mi palabra. Dios le dijo a través del profeta Samuel a Saúl que son tan importantes realizar los sacrificios, holocaustos, como respetar los mandamientos de Dios, respetar la palabra de Dios. Primero de Samuel 15:22. Todo pecado y desobediencia del creyente empieza por irrespetar la palabra de Dios, y ahí rompe la comunión con el Señor si la tiene. ¿Qué tanto respeta usted la palabra del Señor? El diluvio antiguo llegó porque esa humanidad no respetó la palabra de Dios. El juicio del capítulo 11 de Génesis, la confusión de lenguas, ocurrió porque ellos no respetaron la palabra de Dios. El pueblo de Israel anduvo en el desierto durante 40 años, una travesía que pudo ser de meses. Durante 40 años dando vueltas, perdiendo el tiempo y muriéndose ahí en el desierto. ¿Por qué razón? Por no respetar la palabra de Dios. David cayó en una crisis tremenda. 4 hijos murieron, podríamos decir matados, por no respetar la palabra de Dios. Saúl, siendo el príncipe del pueblo de Dios, cayó tan bajo hasta buscar los hechiceros, los brujos, los adivinos y atentar contra su propia vida. ¿Por qué? Por no respetar la palabra de Dios. Todo pecado y desobediencia empieza por no respetar la palabra de Dios. Pero la más grande crisis y el más grande caos que vive la humanidad, que es estar bajo pecado y en condenación eterna, que va rumbo al infierno eterno, que es el caos que vive, lo produjo una pareja en el huerto del Edén. ¿Por qué? Por no respetar la palabra de Dios. Vivían en plena comunión con el Señor. La satisfacción de los deseos personales es enemigo también contra la comunión con Dios. Mire que el capítulo 3, versículo 6, después que Dios había dicho en el capítulo 2, versículos 16 y 17, usted tiene una diversidad de menú de alimentos, pero hay uno, el versículo 17, del cual ustedes no pueden comer. Dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, 2:16, mandó, ni siquiera dijo, sino mandó. No fue que informó, no fue que enseñó, fue que ordenó. Y la orden indicaba a disfrutar de una diversidad de menú. Versículo 16, pero también había provisión en esa orden, pero había provisión en esa orden, pero había prohibición también en esa orden. Versículo 17. Y el versículo 6 del capítulo 3 dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. Aquí hay la satisfacción de sus deseos personales. Ya en ella estaba entrando, en ellos entrando, vamos a decir, la rebeldía, el irrespeto a la palabra del Señor.
Cambiaron el respeto a la palabra de Dios por dar gusto a sus pasiones, en este caso a sus deseos personales. No podemos decir, vamos a decir pecaminosos en el momento, pero sí personales. Y es lo que ocurre hoy también. El buscar satisfacer nuestros deseos hoy pecaminosos, llamado por la palabra de Dios pasiones, es un enemigo de la comunión íntima con Dios. ¿Cuántos por darle gusto a la carne rompen la comunión con el Señor y caen en un pecado de inmoralidad? Por dejarse llevar por sus impulsos, el genio, el temperamento, sueltan una palabra, dañan al prójimo, a la esposa, al esposo, a veces hasta un golpe. Y todo eso va en contra de la comunión con el Señor, porque sus deseos, sus pasiones, sus gustos pueden más que respetar la palabra del Señor. Eva y Adán rompieron su comunión con Dios. El árbol, el fruto del árbol les pareció agradable a ellos. Más que respetar la palabra de Dios, tomar de ese fruto era desagradable para Dios, pero era agradable para ellos. ¿Cuántos creyentes están haciendo cosas que les agrada a ellos, pero no a Dios? Buscan satisfacer sus deseos antes que honrar al Señor y su palabra. El satisfacer los deseos personales muchas veces se convierte en enemigo de la comunión con el Señor. ¿Cuántas cosas le gustan a usted que no agradan al Señor, pero las hace porque a usted le gustan? Y sabe que la palabra de Dios dice que no se puede hacer, no se debía hacer. Igual fue lo que hizo Adán y Eva en el jardín del Edén. Y vio que ese árbol era agradable y tomó. No agradaba a Dios, pero a ellos sí, y lo hicieron. El buscar satisfacer sus gustos y deseos, apetitos, es un gran enemigo de la comunión con el Señor. Rompe la comunión con el Señor. No solo la comunión con Dios tiene enemigos. Satanás, el irrespeto a la palabra, sus mismos gustos se convierten en enemigos de la comunión con el Señor. Sí. Sino también la comunión con Dios evita pecados y sufrimientos que yo le llamo ganados, inoficiosos. Mientras Adán y Eva estuvieron en comunión con Dios, respetando su palabra, sus vidas estuvieron libres de mucho sufrimiento y por supuesto de pecado. Pero ellos se metieron en unas, se ganaron unos problemas, unos sufrimientos inoficiosos, innecesarios, por romper la comunión con Dios y respetando la palabra. Y a veces le pasa al creyente eso. Mientras esté en comunión con el Señor y respete su palabra, vive bien. Pero a veces el creyente se mete en unas, se pega unos estrellonazos en la vida. Y como Adán y Eva aquí, se ganaron unos sufrimientos, eso sí, ganados. Y nos los transmitieron a nosotros, inoficiosos. No era necesario hacer aquello para comer, no era necesario hacer aquello para su protección, no era necesario hacer aquello para su satisfacción, para su placer, no. Por irrespetar la palabra del Señor, rompieron la comunión con el Señor y eso les trajo, abrió la puerta de sus vidas y de su hogar a un sinnúmero de cosas que dañaron sus vidas y dañaron su hogar. Mientras el creyente esté en comunión con el Señor respetando su palabra, mientras usted vive en comunión con el Señor respetando su palabra, su vida será libre de muchos problemas, de muchos sufrimientos y por supuesto del pecado también, porque la comunión con Dios evita pecados y sufrimientos ganados y a veces merecidos. Mire algunas de las cosas que empezaron a suceder después que ellos rompieron la comunión con el Señor y respetando la palabra.
Ya en el capítulo 3, versículo 6, vimos que ellos desobedecieron de manera resuelta la palabra de Dios y respetaron la palabra, y por ende rompieron su comunión íntima con Dios. En el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué ocurre aquí? Aquí hay algo que ocurre para la vida de ellos y para su hogar, que es el resultado de romper la comunión con Dios por irrespetar la palabra. Dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y empezaron a hacer vestidos, delantales, empezaron a hacer vestimenta para ellos. ¿Sabe una de las cosas que podemos ver aquí? Empezaron a buscar soluciones a sus necesidades, a sus problemas, aparte de Dios. Y eso es lo que ocurre con un creyente cuando no está en comunión con el Señor. Ante sus necesidades, ante sus problemas, busca soluciones a su manera, a su gusto, y no a Dios. Cuando un creyente, una mujer, un hijo de Dios, una hija de Dios está en comunión con el Señor, enfrenta un problema, enfrenta una necesidad y primero va a Dios a buscar la guía, la dirección, la sabiduría que da Dios. Señor, ayúdame en esto. Pero cuando usted no está en comunión con el Señor, ante los problemas, ante las necesidades, usted busca las soluciones a su manera. A Dios lo ignora porque ha irrespetado su palabra. Y las soluciones que usted busca no son soluciones. Se mete más en problemas. Aquí podemos ver a esta pareja buscando soluciones aparte de Dios. Las soluciones aparte de Dios resultan de no tener comunión con el Señor. Mientras esta pareja vivía en comunión con el Señor, respetando su palabra, las soluciones para su provisión venían de Dios. La solución para su protección venían de Dios. La solución para su placer venía de Dios. Pero cuando esta pareja cayó, rompió la comunión con el Señor y respetando su palabra, empezaron a buscar soluciones a su manera, lo que creían que era solución. Mire lo que ocurre cuando una pareja de esposos creyentes están en comunión con el Señor y tienen un problema. ¿Qué hacen? Van a Dios, se toman de la mano, oran al Señor, buscan solución. Señor, ayúdanos en esto. Pero cuando no hay comunión con el Señor de esa pareja de esposos, las soluciones empiezan a buscarse aparte de Dios y empiezan a salir palabras como váyase, lo dejo, déjeme, vámonos. ¿Dónde está eso en la palabra del Señor? Porque esa pareja no está en comunión con el Señor. Ocurre siempre. Ante un problema, ante la necesidad laboral, cuando un hombre, una mujer, un hombre en este caso, tiene esa necesidad o dificultad, va a Dios, Señor, ayúdame. Cuando no hay comunión con el Señor de ese varón, de ese creyente, entonces se mete, a veces, dice, no, me toca meterme hasta vender quién sabe qué, cosas por no buscar la solución en el Señor. Ocurre aquí. Es lo que está pasando con esta pareja. Por eso cuando el creyente vive en comunión con el Señor, ante sus problemas, ante sus dificultades, ante sus necesidades, va a Dios en busca de ayuda, de solución. Señor, ayúdame. Ellos echaron mano de lo que tenían. Vamos a poner aquí una ropita a esto. Más adelante Dios es el que trae la respuesta y la solución. Pero otra cosa que empezó a meterse en el hogar de ellos, en la vida de ellos, por perder la comunión con el Señor, fue las cosas hechas a escondidas. Mira el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y ¿qué? Me escondí. Iglesia del Señor, los guardados
las cosas que se hacen ocultas, es por falta de comunión con el Señor. Todo era transparente, todo era nitidez. No habían cosas ocultas hechas en oscuridad a las escondidas para esta pareja mientras vivía en comunión con el Señor. Cuando rompe la comunión con el Señor por irrespetar su palabra, empezaron a hacer cosas escondidas. Y quiero llamar la atención aquí, aplicando a los esposos. Mire, cuando hay un esposo que tiene una clave en el celular o en su correo y que no quiere que la esposa ingrese, no puede tocarlo. Eso no es evidencia de comunión con el Señor. Los guardados es falta de comunión con el Señor. ¿Por qué tiene? Está bien que sea la vecina, compañero de trabajo allá en la plaza de mercado. Pero esto es evidencia, los guardados, las cosas hechas ocultas, es evidencia de falta de comunión con el Señor. Los secretos. Y estoy hablando especialmente de esposos, o viceversa, una esposa. No, es que él no quiere que le toque ese celular. La clave la cambió, o ella también. Mire, iglesia del Señor, esto nació en el huerto del Edén, las cosas escondidas, cuando se perdió la comunión con el Señor. Cuando se perdió la comunión con el Señor. Y si es el hijo que hace las cosas ocultas de sus padres, igual. Es por falta de comunión con el Señor. Las cosas hechas ocultas, escondidas, empezaron cuando la primer pareja rompió su comunión con el Señor. Y vuelvo e insisto, y muy especialmente es un llamado a los cónyuges, que eso es muy común hoy día. Tres esposos, bueno, que tienen sus claves y nadie puede ingresar. Hay cosas ocultas. Hay cosas que son el efecto de la falta de comunión con el Señor. No me diga que usted tiene conocimiento de la Biblia. No me diga que usted tiene un ministerio en la iglesia. No me diga que usted tiene de pronto tantas cosas eclesiales. Pero esto es falta de comunión con el Señor. Lo que se guarda en la oscuridad es lo malo. Y por algo se guarda así. Y ellos empezaron las cosas hechas a escondidas, se metieron en el hogar, en las personas al perder la comunión con el Señor. Mientras ellos tenían comunión con Dios, no había cosas hechas a escondidas. Todo era hecho en la luz. Al perder la comunión con Dios se escondieron. Que no se den cuenta, que no lo sepa ella, que no lo sepa él. No le diga, que no sepa la clave, a escondidas. Esto es por falta de comunión con el Señor. Las cosas hechas a escondidas. Las relaciones secretas, las relaciones clandestinas, por falta de comunión con el Señor. Las páginas de internet que se miran ocultamente, cuando se ingresa al baño, cuando se ingresa al cuarto y se cierra la puerta, ahora sí puedo entrar a esta página. Todo eso es por falta de comunión con el Señor. Por falta de comunión con el Señor. ¿Sí? El hacer cosas y tapar las cosas para que nadie se dé cuenta, especial por cierto, cuando es pecado, es por falta de comunión con el Señor. Adán y Eva rompieron su comunión con el Señor y de una vez, hagamos esto a escondidas allá, que no se den cuenta. Se escondieron. Mire, ahí está el origen, por falta de comunión con el Señor. Las excusas, culpando a los demás, también surgieron de la falta de comunión con el Señor. Versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo en el versículo 11 del capítulo 3: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. Y yo comí. Excusas, culpando a los demás también. Esto es el resultado de la pérdida de la comunión con el Señor. Cuando Adán y Eva vivían en comunión con Dios, no vivían culpándose el uno al otro, no vivían excusándose, porque la comunión con Dios
nos lleva a reconocer si fallamos nuestros errores y a buscar ayuda para superarlos, para dejarlos, para abandonarlos. Pero la falta de comunión con Dios al cometer un error nos lleva a culpar a los demás. La falta de comunión con Dios al cometer un error nos lleva a mirar la viga, la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro propio ojo. San Mateo 7, 1 al 5 dice el Señor: ¿por qué miras la paja que está en el ojo ajeno y no ves la viga que está en tu propio ojo? Saque la viga de tu ojo para que pueda mirar bien la paja en el ojo ajeno. Esas excusas, miren, empezaron de una vez las excusas culpando a los demás. El versículo 13 también dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. También las excusas son el producto de la falta de comunión con el Señor también. Al perder la comunión con Dios, abandonaron la responsabilidad y empezaron a echarse la culpa el uno al otro. Culpar a los demás de los errores y fracasos y no reconocer los propios es por falta de comunión con el Señor. Y suele ocurrir mucho también en los hogares. Que ella es la culpable, que él es el culpable, que ella es la que grita, que él es el que grita, que él es el irresponsable, que ella es el... Y si yo hice esto, pero porque la excusa. Esto es producto de la falta de comunión con el Señor. En esta pareja ocurrió eso. El vivir excusándose y culpando a los demás, como dije, es producto de perder la comunión con el Señor. Las excusas en el hogar resultan por esto, que son muy comunes entre cónyuges. Que usted es el culpable, que ella es la culpable, que yo hice esto pero porque me tocó por esto. Todo eso es producto de la falta de comunión con el Señor. Pero otra cosa también que ocurre en los hogares, en la vida, por falta de comunión con el Señor, que ocurrió en Adán y Eva cuando perdieron la comunión con el Señor, lo vemos en el versículo 16. El machismo, el feminismo. No la feminidad es creada por Dios en la mujer, pero el feminismo es lo que podríamos llamar el machismo femenino, hoy día muy común, ¿sí? Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El machismo y el feminismo es el producto de la falta de comunión con el Señor por irrespetar la palabra. El machismo es el resultado del pecado y de la falta de tener comunión con el Señor. Las palabras del esposo para la esposa, miren las palabras del esposo para la esposa cuando vivía en comunión con el Señor. El versículo 23 del capítulo 2: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Un piropo de lo que era la esposa, unas palabras bonitas. Estas eran las palabras de él para ella, pero cuando inmediatamente perdió la comunión con el Señor, empezaron las excusas y empezó el machismo. ¿Sí? Las palabras, como dije, cambiaron totalmente de tono. Todo esto cuando se perdió la comunión con el Señor. Cuidado, esposo, con ser machista con su esposa. Si es así, es porque no tiene comunión con el Señor. El machismo, no el ser varonil, no el ser autoridad con amor, no, esto lo puso Dios en el varón, para que lidere, para que dirija, para que responda, para que provea, para que protege. Ser fuerte, ser duro, pero sí muy amable y tierno con la esposa. El machismo varonil es el resultado del pecado. Lo fue en Adán. Inmediatamente perdió la comunión con el Señor por respetar la palabra, se volvió un hombre machista por no tener comunión con el Señor. Y hay creyentes, hombres que conocen de la Biblia, pero no tienen comunión con el Señor. Son machistas, groseros, arrogantes con su esposa, salvajes podríamos decir, perdonen la expresión. Esto es por falta de comunión con el Señor.
Adán en comunión con el Señor fue muy tierno. Todo un líder, todo un varón, sí. No un flojo, no. El versículo 15 del capítulo 2, Dios lo puso a proveer, a liderar, a proteger, y lo hacía. Pero en el capítulo 2, versículo 23, un hombre tierno, un hombre de palabras dulces con su esposa. Igualmente el feminismo, que es el machismo femenino, hoy día podríamos decir, no la feminidad, eso es creada por Dios. Sí, es consecuencia de la pérdida de comunión con el Señor, cuando dice ahí, tu deseo será para tu marido. Bueno, algunos dicen que el deseo ahí es el deseo íntimo. Ese deseo íntimo que es santo, Dios lo puso desde antes de pecar. Y mi interpretación es que tu deseo es el deseo de mandar, ese deseo de la mujer mandar, gobernar, de no sujetarse. Eso será para tu marido. Es lo que dice aquí. Pero la mujer va a querer eso, mandar, gobernar, liderar. No sujetarse a la autoridad establecida por Dios. Eso es feminismo hoy día. Y eso también fue producto del pecado, de perder la comunión con el Señor. Tu deseo, repito, tu deseo de mandar, de dirigir, de gobernar, de facturar, como dice por ahí un artista. Esa es la idea. Dice, no. Pero eso es lo que hoy día está de moda, ¿cierto? Hombres machistas y mujeres feministas resultaron de la falta de comunión con el Señor. Cuidado varón con su esposa, cuidado esposa también usted. Dios la ha puesto a ocupar su lugar también, su rol de esposa, de mujer también, y a usted varón, su rol de proveedor, de protector. Pero el sufrimiento, los problemas también, que se ganaron ellos por falta de comunión con Dios, versículos 16 al 19, empezó el sufrimiento ganado, sufrimiento, problemas, que el creyente muchas veces se gana, se mete como Adán y Eva aquí, por romper la comunión con el Señor. Sí. En el capítulo 3, versículos 23 y 24, ellos fueron sacados del jardín del Edén y perdieron tantos privilegios. Como suele ocurrir con el creyente, por el pecado, por no vivir en comunión con el Señor, también pierde tantos privilegios. Pero todo esto es evitado cuando el creyente vive en comunión con el Señor. La comunión con Dios produce beneficios, y quiero rápidamente mirar. El capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La comunión con Dios produce dirección de Dios. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Dios, de Jehová, es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto, su voluntad, su dirección, a los que están en comunión con el Señor. La comunión con Dios produce dirección de Dios. Aquí el hombre en comunión con Dios es tomado por Dios, colocado en el jardín del Edén. Dios lo dirige al lugar correcto, al jardín del Edén, y no hay quejas. Dios lo dirige a los roles correctos, lo coloca para que labre, que es proveer el hogar, y guardarse, que es proteger su hogar. El varón es colocado por Dios como el proveedor del hogar. Esto choca con la cultura de hoy, pero este es el plan, el diseño divino. El proveedor de la familia es el varón. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que labrara el huerto y lo guardase, no a la mujer. Bueno, eso sería tema de discusión, y chocamos con la cultura, con las prácticas de hoy. Pero eso es lo que Dios dice en su palabra, que en otro tema de pronto se hablará de esto. Dios lo dirigió a sus roles correctos y los cumplió. Dios dirigió al varón a la provisión correcta, versículo 16, de todo árbol del huerto, y él estaba satisfecho. Dios dirigió al varón al propósito de vida correcto, versículo 17, y él, cuando estaba en comunión con Dios, lo cumplió a cabalidad.
Dios dirigió al varón a la profesión correcta, al trabajo correcto. Versículo 19 en adelante, lo puso a colocar el nombre a todos los animales y él con satisfacción lo cumplió. Era dirigido a la profesión correcta, al lugar correcto, a la provisión correcta, al menú correcto. Dios lo dirigió. Dios dirigió al varón también al cónyuge correcto y él con satisfacción lo aceptó. Versículos 22 y 23. La comunión con Dios trae dirección de Dios. Si usted vive en comunión con el Señor, Dios lo dirigirá. Hay tantas luchas, ¿sabes? ¿Qué hago? ¿Será que viajo, que no viajo? ¿Será que hago este negocio, que no lo hago? ¿Qué hago? Muchas veces todas esas luchas es porque nos falta comunión con el Señor. Cuando vivimos en comunión con el Señor, oramos al Señor y Dios va a dirigir. Sin matarnos tanto la cabeza. Sin tantos golpes de pecho. Lo que se requiere es tener comunión con el Señor respetando su palabra y buscar la dirección de Dios y Dios va a guiar. La comunión con Dios produce dirección de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 25:14 que es a los que están en comunión íntima con Dios a quien Dios dirige a su voluntad. Pero también la comunión íntima con Dios produce protección de manera integral. La comunión íntima con Dios protege del pecado práctico. Cuando usted está en comunión íntima con Dios, el pecado le fastidia. Siente repugnancia al pecado. Cuando el pecado empieza a gustarle, es porque no está en comunión con el Señor. Porque la comunión íntima con Dios protege del pecado. Para el hombre y la mujer que viven en comunión íntima con Dios, el pecado repugna, produce náuseas. Muy rápido, así como José, ¿recuerda? Sale corriendo. Pero cuando el creyente no vive en comunión íntima con Dios, empieza a ofrecer miradas, empieza a mandar mensajes, empieza a gustarle el pecado por falta de comunión con el Señor. La comunión íntima con Dios, como dije, protege de manera integral de aún sufrimientos también, problemas inoficiosos. La comunión íntima con Dios produce satisfacción de vida. Me llama la atención que a partir del versículo 20 al 24, bueno, antes no había para Adán y para Eva quejas ni murmuraciones cuando Adán vivía en comunión con Dios. Las quejas y la ingratitud, la murmuración es el resultado de la falta de comunión con el Señor. Él vivía satisfecho con el lugar donde Dios le había colocado mientras estaba en comunión con el Señor. Mira, tanta insatisfacción a veces que la gente no se siente contenta en ningún lugar del mundo por falta de comunión con el Señor. Dios está en todo lugar. Cuando él estaba en comunión con el Señor, vivía satisfecho de sus roles delegados por Dios. Dios me puso a labrar el huerto, a proveer y a guardar, a proteger. Lo hago. El hombre en comunión íntima con Dios, el varón, el esposo, se siente satisfecho de cumplir sus roles en el hogar como varón. Pero el que no, vive quejándose. Usted no ayuda a nada. Váyase a trabajar a la esposa. No, por falta de comunión con el Señor. Este hombre tenía comunión con el Señor y él vivía satisfecho de los roles que Dios le había delegado en el hogar. Igualmente la mujer. Cuando la mujer no vive satisfecha con los roles que Dios le delegó en su hogar es porque no tiene comunión con el Señor. Esto choca con la cultura, pero la palabra del Señor lo dice así. Había satisfacción también de las órdenes buenas de Dios. Dios lo mandó a obedecer. Había satisfacción de su trabajo, de su ocupación. Colocarle el nombre a todos los animales. Y él lo dijo a la hormiga también, al zancudo también hay que colocarle el nombre. A la pulga también, al piojo también. ¿Y qué tal que se me pegue? Nada. Con satisfacción, sí, Señor. Lo que tú me pongas. Esta es la profesión, este es mi trabajo, esta es mi empresa. Satisfacción.
comunión con el Señor. Había satisfacción. Mire, cuando Dios le entregó la esposa, wow. Cuando hay comunión con el Señor hay satisfacción con el cónyuge. Por falta de comunión con el Señor a veces se vive pensando por allá en otra persona, en la novia de hace 50 años o el novio por allá. Hoy día con las redes que se encuentran, ¿cierto? No, cuando había comunión con el Señor, él dijo, wow, Señor, qué esposa la que tengo. Es la idea del versículo 23. Es la idea. Había satisfacción con su esposa, igualmente ella con su esposo. Hoy día los problemas de hogar, todo eso es por falta de comunión con el Señor, porque la comunión con el Señor produce satisfacción. Y aún dice el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo aquí puedo ver que había esa santidad. Esta idea de desnudos aquí no está hablando de la desnudez que hay entre esposos, porque la desnudez entre esposos, un hogar como Dios lo creó, no produce vergüenza y no debe ser vergonzosa. Cuando habla esta palabra, no se avergonzaba en él, no había motivos de deshonra, no había nada malo, todo estaba siendo tan correcto, tan santo, que había tranquilidad. Aquí no habla tanto de que había vergüenza porque, que después debe haber vergüenza porque los esposos están sin vestimenta. No, es que era un hogar en comunión con el Señor, que hacía las cosas tan bien, disfrutaban de su placer en todos los aspectos, vivían una vida santa, que no había motivos para avergonzarse, porque el pecado trae vergüenza, ¿o no es así? El pecado trae vergüenza ante la gente, ante la sociedad. Por eso, y que no lo sepa fulana, que no lo sepa fulano, que no lo sepa el jefe, que no lo sepa mi esposa, que no lo sepa mi hijo, que no lo sepa mis papás. El pecado trae vergüenza ante Dios. ¿Cuántas veces usted ni siquiera quiere orar? Ay, Señor, porque falló. ¿Con qué cara le llegó al Señor? Recuerda el publicano de Lucas 18, dice que ni quería siquiera alzar sus ojos al cielo. Dice en 1 de Juan 2:28, hijitos, permanezcan en él, para que cuando él se manifieste en su venida, no nos alejemos de él avergonzados. La idea aquí que estaban desnudos y no se avergonzaban era que había tanta comunión con el Señor que no había motivos para sentir vergüenza por algo malo que hacían. Permítame terminar diciendo que la comunión con Dios requiere vigilancia. Usted debe cuidar su comunión con Dios si la tiene, porque la comunión con Dios tiene enemigos. Y si no tiene comunión con Dios por haber irrespetado la palabra, procure restablecer su comunión íntima con el Señor. Recuerde que todo pecado y fracaso empieza por irrespetar la palabra de Dios, y ahí se rompe la comunión con Dios. ¿Cómo se vigila de la comunión con el Señor? Creyendo en la palabra de Dios para que confíe en ella. Crea la palabra de Dios. Ellos debieron creer lo que Dios dijo en el capítulo 2, versículos 16 y 17, creerlo firmemente. Y cuando el diablo dijo con que Dios, ¿cómo así? Eso lo dijo Dios y lo creemos. Crea la palabra de Dios. Para que tenga comunión con Dios, respete la palabra de Dios para que la obedezca. No coloque primero por encima de la palabra de Dios sus gustos, sus deseos, sus conversaciones vanas con otras personas. No. Respete la palabra de Dios. No habrá comunión con Dios si no respeta la palabra. Disfrute la palabra de Dios y su presencia. Mire lo que dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Antes se disfrutaba esa voz, ahora se huía de esa voz al aire del día. Versículo 8, capítulo 3. Y el hombre y la mujer se escondieron ¿de qué?
presencia y voz de Dios. Antes disfrutaban de esa presencia, antes disfrutaban de esa voz. Ahora que se rompe la comunión con Dios por irrespetar la palabra de Dios, no se disfruta. Disfrute de la presencia del Señor, disfrute de la voz de Dios, disfrute de hablar con Él, disfrute de la palabra del Señor. Viva en la presencia de Dios respetando su palabra. No se aleje del diálogo, de la oración con Dios. Acérquese a la presencia de Dios respetando su palabra. Y yo diría algo más aquí, en esa vigilancia de la comunión con Dios. Viva en comunión con personas que protegen su comunión con Dios, que te estimulan a la comunión con el Señor. Me llama la atención que en el capítulo 2, en el versículo 22 dice que Dios hizo a la mujer y la trajo al hombre. El versículo 23, el hombre habla teniendo a la esposa con él. Versículo 25 dice, estaban ambos, había comunión, estaban los dos. Estaban ambos, versículo 25. Pero el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer sola. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el responsable de proteger a la mujer? ¿Dónde estaba? Luego sigue diciendo la palabra del Señor. Ahí más adelante dice, en el versículo 4, entonces la serpiente dijo, ¿a quién? A la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Dijo la mujer. Me llama la atención que Satanás le habla a la mujer, pero le habla con consecuencias para los dos. Porque dijo, no moriréis. No le dice, usted no va a morir. No, no moriréis. Con consecuencias para los dos. Y desastrosas para los dos. El versículo 5 igualmente, sino que sabe Dios que el día que comáis los dos, serán abiertos vuestros ojos y seréis los dos. Pero le está hablando a ella sola. Por eso es muy importante cultivar la comunión con Dios, estando con personas que puedan proteger nuestra comunión con el Señor, ayudarnos en esto, motivarnos a la comunión con el Señor y no estar con personas que más bien nos van a alejar de la comunión con el Señor. Aquí hubo irresponsabilidad de un varón que debía proteger a la esposa. Aquí hubo irresponsabilidad de un varón que fue el directamente responsable por Dios para proveer, para proteger, para que labrara y guardase, proteja. La dejó sola. Y es un principio también de hogar. Como esposos somos los delegados por Dios para esto, para proteger el hogar, los varones, proteger la esposa. Pero el principio que tomo de aquí, dentro de esa vigilancia, la comunión con el Señor, es no se aleje de personas que puedan ayudar a que la comunión con Dios se mantenga, se estimule, crezca. Creo que si están los dos, permítame hablar un poco más allá, sin quitarle a la palabra de Dios o ponerle, no. Si están los dos, creo que hubiera sido otra. Humanamente hablando, el desenlace. Humanamente hablando, repito, todo está en el plan de Dios. Sin meterme en un terreno que no me corresponde. Pero aquí hay una mujer sola, oyendo a Satanás, que está diciéndoles qué va a pasar con los dos. Pero a ella le está solamente hablando. No están los dos protegiendo. Por eso, iglesia del Señor, todo pecado y fracaso empieza por irrespetar la palabra de Dios. Y no hay comunión con Dios si se irrespeta su palabra. Vuelvo a lo que dije anteriormente, a manera de ilustración para terminar. El gran diluvio ocurrió por irrespetar la palabra de Dios. El juicio de las lenguas, confusión de lenguas, ocurrió por irrespetar la palabra de Dios. El pueblo en el desierto, millones de personas fueron matadas por irrespetar la palabra de Dios. David sufrió las consecuencias de la muerte de 4 hijos y muchas cosas por irrespetar la palabra de Dios. El pueblo de Israel, 10 tribus fueron llevadas a Asiria y humanamente, al ojo humano se perdieron por irrespetar la palabra de Dios. Luego 2 tribus que quedaron y después llamada Judá fueron llevadas esclavas
esclavos a Babilonia, a sufrir la esclavitud de los caldeos por irrespetar la palabra de Dios y no vivir en comunión con el Señor. Y así podríamos seguir mencionando. Todo pecado y desobediencia y fracaso humano ha ocurrido por no respetar la palabra de Dios. Y nadie puede tener comunión con el Señor si no se respeta su palabra. Estamos sumidos en el más grande caos universal de la humanidad, con un destino a un infierno eterno, porque allá la primer pareja que vivía en comunión con el Señor no respetó la palabra del Señor. Rompió la comunión con el Señor por irrespetar su palabra y cayó en el caos y la ruina. ¿Es usted un creyente que respeta la palabra del Señor? No podrá tener comunión con el Señor. No me hable del conocimiento bíblico que tiene, eso es aparte. No me hable del ministerio o el servicio que usted realiza en la iglesia, eso es aparte. No me hable de los años que tiene el evangelio, eso es aparte. No me hable de la teología, doctrina que sabe, eso es aparte. Pero mientras usted no respete la palabra de Dios, no tendrá comunión íntima con el Señor. La comunión íntima con el Señor es respetar su palabra para su gloria y nuestra bendición. Que Dios nos bendiga. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Señor, cuánta enseñanza hay para nuestra vida, Señor, en esto. A veces nos conformamos con solamente conocer Biblia, conocer teología, conocer doctrina, pero no respetamos tu palabra y por eso rompemos la comunión contigo. Tu palabra nos habla de una pareja, Señor, que vivía en la más completa felicidad y satisfacción, en comunión íntima contigo, en tu presencia, en tu voz, oyendo tu voz, disfrutando su presencia. Pero un día irrespetaron su palabra y rompieron su comunión contigo, Señor. Y qué caos tan grande para ellos y para nosotros, para la humanidad. Oh Dios del cielo, habla a este corazón de tu hija, de tu hijo. Habla a este corazón, Señor, de esta dama, de este caballero, que lucha con ese pecado, que lucha con ese patrón de conducta, que lucha con ese hábito de vida, que es consciente que es irrespeto de tu palabra. Oh Dios, pero mientras esto ocurra, Señor, no habrá comunión contigo. Trata, Señor, con ese corazón. Si tu espíritu vive ahí, Señor, repréndale, confróntale, Señor. Y si tu espíritu no está en él, es porque va para el infierno. Sálvale en tu misericordia, Señor. Ayúdanos a respetar tu palabra, Señor. Sí, Señor del cielo. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de